Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Cruz y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Cerro Batea. Antes de ayer recordaba que cuando era un niño, para el Viernes Santo, al mediodía, en punto, salía a darle de correazo a los árboles que estaban en el patio de mi casa, para que parieran. Y eso no es todo. Para esa misma fecha, salía cuchillo en mano para cuchillar los troncos de los árboles, para ver si salía sangre de ahí. Recuerdo que en una ocasión mi mamá nos preparó un desayuno estilo judío para la Semana Santa. Creo que era como para que nos sintonizáramos con la Semana Santa. ¿Y por qué te cuento todas estas historias? Porque nuestra fe puede estar basada en las tradiciones de los hombres y no en la autoridad de la palabra de Dios. En el día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Pablo nos habla de esto en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8 y dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y para que podamos situarnos en esta escena, quiero decirte que 1 Corintios fue escrita 20 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 20 años es un tiempo suficiente para mantener la memoria fresca. Si tienes más de 30 años, lo más seguro es que puedas recordar muchas cosas de tu vida de cuando tenías apenas 10 años. En los versículos 3 y 4, Pablo nos presenta un resumen de los 3 aspectos claves del Evangelio. Lo primero, dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y hay una profecía mesiánica que aparece en el libro de Isaías 53, del versículo 5 al versículo 12, que nos habla acerca de los padecimientos de Cristo. Fue escrito 700 años antes de la muerte de Cristo. Vamos a leerlo y dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que nos habla de las aflicciones de Cristo 700 años antes. Y lo segundo que nos dice Pablo es que Cristo fue sepultado. ¿Sabías que en Jerusalén estaba una iglesia llamada la iglesia del Santo Sepulcro? O le dicen también la iglesia de la resurrección. Ese es el punto exacto donde Cristo fue sepultado. Pero como creyentes no tenemos que comprar tickets e ir a Jerusalén para ver dónde fue que fue enterrado el Señor. No necesitamos eso como creyentes. Y lo tercero que nos dice Pablo es que resucitó al tercer
día. Cristo resucitó al tercer día. El Evangelio carecería de poder si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pablo en 1 Corintios, en este mismo libro, nos dice que seríamos los más dignos de lástima si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero Cristo resucitó de los muertos. Acompáñame a buscar ese pasaje que aparece en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 19 al 20 y dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es un hecho que Cristo resucitó de los muertos. A partir del verso 5, Pablo nos comienza a hablar de más de 514 testigos en 5 diferentes apariciones. Y nos habla de que esos testigos no solamente eran los amigos de Jesús, sino que también entre esos testigos habían personas que no creían en Jesús y personas que odiaban a Jesús. Oye, es muy difícil armar una historia. Es muy difícil armar una mentira con 514 testigos. Y dice el versículo 5 que se le apareció a Cefas, que es Pedro. Vuelvo a recordarte que han pasado apenas 20 años y Pedro está vivo. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a la gente de Corintio: señores de Corintio, ustedes conocen a Pedro, saben dónde pueden localizarlo. Incluso algunos de ustedes allá en Corintio dicen que son de Pedro. Vamos a buscar este pasaje. Dice 1 Corintios, versículo 1 al 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Si no me creen a mí, vayan y hablen con Pedro. Dice la Escritura que además de esto le apareció a los 12. Estaba investigando y para esa fecha, para el año 20, habían aproximadamente 4 de esos 12 discípulos de Cristo con vida. Pueden ir a buscarlo, consúltenlos. Y el versículo 15 dice que le apareció a más de 500 testigos a la vez. Gente de Corintio, ¿ustedes quieren que le dé los contactos, los nombres de las personas que tuvieron un encuentro con Cristo resucitado? A veces somos como Tomás, ver para creer, como que necesitamos tocar, como que necesitamos ir a la iglesia del Santo Sepulcro para ver dónde fue que enterraron a Cristo. Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículos 25 y 21. Mira lo que dice. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que habían 514 personas que estaban proclamando a Cristo resucitado. 514 personas. ¿Te imaginas el impacto que estaban haciendo esas 514 personas en todo el Imperio Romano? Hay un hallazgo arqueológico que le llaman el Decreto de Nazaret. Fue promulgado por César en el año 10. ¿Y sabes qué decía ese decreto? Decretaba muerte para cualquiera persona que robara un cadáver con el ánimo de engañar a otras personas. ¿Te imaginas eso? 10 años después, el emperador romano tuvo que tomar cartas en el asunto porque había 514 personas diciendo que Cristo había resucitado de los muertos. Eso se convirtió en un problema para el Imperio Romano. Hasta este momento Jesús se le había aparecido a personas que le amaban. Pero en el versículo 7 nos dice que se le apareció a alguien que no creía que Jesús fuese el Mesías, a su hermano Jacobo. Y eso aparece en el libro de Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Su hermano no creía que Jesús fuese el Mesías. Mira, no hay ninguna referencia en la Biblia que nos diga que Jacobo estuvo a los pies de la cruz del Calvario, en el monte Calvario. No hay referencia. Y mucho menos hay referencia de que Jacobo estuviese esperando la resurrección de Cristo. Mira, los mismos apóstoles no creían que Cristo iba a resucitar de los muertos. Ellos fueron sorprendidos cuando les hablaron de que Cristo había resucitado de los muertos. Así que Cristo se le aparece a su hermano Jacobo porque tiene un propósito con él. Mira lo que sucede con Jacobo. Vamos a buscar Gálatas 2, versículos 8 y 9. Y dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que Cristo tenía un propósito con su hermano. Hermano mío, Cristo ha resucitado, y la evidencia de eso son las vidas transformadas, son las vidas que cambian, son las vidas cambiadas. Y el versículo 8 dice que después apareció a uno de los más grandes seguidores de los cristianos en sus inicios, a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. Dice la escritura que Pablo odiaba a los creyentes. Dice que Pablo consintió con la muerte. Dice que Pablo consintió cuando Esteban fue muerto, apedreado. Y no solamente eso, sino que Pablo pidió cartas para ir a Damasco para seguir persiguiendo a los creyentes, porque los odiaba. Quiero que busques el pasaje que aparece en el libro de Hechos capítulo 9 del 1 al 6 y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ese Pablo, que odia a Cristo, que odia a sus seguidores, tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, y su vida va a ser transformada. Observa que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Puedes creer que unos pescadores iletrados transformaron al mundo? ¿Puedes creer que alguien que se burlaba de Jesucristo, su hermano, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén? ¿Puedes creer que alguien que odiaba a Cristo, que perseguía a la iglesia de Cristo, se convirtió en uno de los más grandes, a uno de los que comenzó a proclamar que Cristo había resucitado de los muertos? Cristo resucitó de los muertos. Eso es un hecho. Como siempre, mi hermano, es un gozo para estar contigo por medio de este canal. Que Dios te bendiga ricamente.